Simple Church simplificamos la forma de hacer iglesia. Es por eso que a partir de hoy puedes llevar la iglesia donde tú estés, directo en tu teléfono. ¿No te gusta leer o te complica entender la Biblia? Tenemos diferentes series mensuales de estudio en video solo para ti. Elige tu red social favorita y únete a nosotros. Estamos en todas las redes sociales, búscanos como @SimpleChurchOficial. Te esperamos. Contarles algo. Vivimos en un momento en que socialmente a los niños nos obligan a exprimirlos. Vivimos en un momento en que los niños, por ejemplo, desde que ya están en primero básico en general, trabajan la misma cantidad de horas que un adulto. Porque un niño entra al colegio a las 8 de la mañana y sale a las 7 de la tarde. ¿Sí o no? No, perdón, a las 4 de la tarde, ¿cierto? Y cuando se van a la casa muchas veces también llevan tareas para llevar a la casa. Y eso es complejo. Vivimos en una sociedad en la cual nos obligan a exigir cosas de nuestros niños para que ellos maduren rápidamente en un modelo educativo en donde muchas etapas a los niños se les hacen quemar antes. En etapas donde los niños ya muy pequeños, por ejemplo, tienen que ir a jardines infantiles. En etapas donde los niños muy pequeños, en los mismos colegios se les enseña, por ejemplo, de educación sexual de forma muy temprana. Y yo no sé si usted lo sabía, pero en el mundo un niño se suicida cada 11 minutos. El suicidio infantil es la quinta causal de muerte en el planeta.
Y la verdad que hoy día no es fácil ser niño, sobre todo en los colegios donde yo tengo mis hijas, son homeschooler, mis hijas se educan en casa, pero uno de los grandes problemas o las grandes preguntas que a mí me hacen es cómo hacen tus hijas para sociabilizar si no van al colegio. Y yo creo que todos aquí podríamos preguntarnos lo mismo. Pero es que el niño cuando va al colegio no aprende a sociabilizar. El niño lo que aprende es a generar escudos, a generar máscaras para poder sobrevivir en una selva. Si él habla de una forma, no va a ser aceptado, por lo tanto cambia su forma de hablar. A que si él piensa distinto, mejor se lo guarda, porque si no, no va a ser aceptado. Entonces él aprende a generar anticuerpos, a cambiar la forma en la cual Dios lo creó, con el fin de ser aceptado en ese círculo. Y los niños comienzan hoy a sufrir un estrés prematuro en casa, con sus notas, con los colegios. Entonces ellos sufren una dualidad de funciones. Y esto es un mensaje para los papás. Más rato viene el mensaje para los niños. Porque por un lado, como niños, como padres, desde temprana edad comenzamos a exigirles. Por otro lado, desde temprana edad, el niño muchas veces es subestimado en sus decisiones, en sus opiniones en la casa. No, tú eres niño, tú no puedes opinar. Pero sin embargo, sí exigimos a él muchas veces cosas que se le exigirían a un adulto. El autor John C. Maxwell dijo en un libro que tiene varias lecciones que se llama Cuando sigues una estrella y hallas un establo, él escribió: en el año 1809 el mundo entero esperaba, él escribió que el año 1809 fue un año muy particular porque nacieron muchas personas que fueron muy relevantes en la historia universal. En el año 1809 nació Napoleón Bonaparte. En el año 1809, ¿cierto? También nació William Ewart, quien llegó a ser primer ministro de Gran Bretaña. Alfred Lord Tennyson, que fue un poeta inglés. Nació Charles Darwin, ¿cierto? Quien se convirtió en un científico británico que era el padre de la teoría moderna de la evolución. Ese mismo día, en 1809, también nació Abraham Lincoln. También nació Félix Mendelssohn, nació en Alemania y que fue nieto de un filósofo judío que se convirtió en un genio de la música de los primeros años del siglo XIX. Y la historia comúnmente lo que pretende hacer es minimizar a los niños porque esos son niños, pero no tenemos la visión o la capacidad para visualizar qué va a pasar con ellos 30, 40 o 50 años después. Resulta que en la Biblia también habla de niños, pero en la Biblia le entrega una mayor cualidad o una mayor jerarquía a esos niños de la que nosotros mismos les entregamos a ellos. ¿Y por qué te digo esto? Porque en la Biblia nos muestra, por ejemplo, que el primer niño nacido en la Biblia, ¿quién fue? Y se los pregunto a ustedes. ¿Jesús? No. ¿Quién fue el primero que nació en el mundo? ¿Adán y Eva? No, porque Adán y Eva fueron creados, no nacieron. ¿Dios? No. ¿Ah? Caín. Abel fue el segundo. El primero fue Caín. Y dice la Biblia que él no siguió los caminos de Dios y se convirtió también, así como el primer niño, se convirtió en el primer asesino que aparece en la historia universal. Isaac, ¿ha escuchado hablar de Isaac? Fue el bebé prometido de Dios quien nació 20 años después de que Dios habló con su padre Abraham. Y luego de ahí viene todo lo que es el pueblo de Israel. José, ¿ha escuchado hablar de José? José, el primogénito de Raquel, la esposa preferida de Jacob. Moisés, aparece su nacimiento, él cuando nace lo querían matar. Y arrancó, los padres lo metieron en una canastita y lo tiraron por el río, lo rescataron y él consiguió después libertar a Israel.
Samuel fue dedicado a Dios incluso antes de su nacimiento. Juan el Bautista. ¿Ha escuchado hablar de Juan el Bautista? Bueno, él también la Biblia lo menciona cuando él nació. De hecho, todas estas historias y muchos más nos muestran la importancia que Dios le da a estos bebés ordinarios que nacieron en familias ordinarias. Pero en realidad ningún bebé es ordinario, todo bebé es un milagro de Dios. Ahora, George Bernard una vez escribió: la vida es una llama que siempre se está apagando a sí misma, pero se vuelve a prender cada vez que un niño nace. Porque tú y yo cada vez envejecemos más y pasan los días y nos vamos a volver más viejos, pero la vida, el mundo rejuvenece cuando nace un niño. Y es que Él diseñó a los niños para que fueran una bendición de parte de Él para ustedes y no una molestia que se interpone en el camino de los planes importantes de los adultos. De hecho, la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 17, verso 6 dice: los nietos son la corona de los ancianos y los padres son el orgullo de los hijos. A menudo se usa a estas criaturas pequeñas para atraer la atención de la gente más grande y mostrarles cómo deben actuar si es que quieren entrar a ese reino. De hecho, en el libro de Marcos aparece una historia que todos conocemos. En esa historia estaban los fariseos, estaban los discípulos y unos niños querían acercarse a Dios y ellos los tiraban hacia el lado. Y le decían: no puedes acercarte a hablar con Jesús. Y Jesús se enoja, los reprende y les dice: cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlos. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño nunca entrará en él. Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. Ahora la pregunta es: ¿qué significa que tú tienes que ser como un niño para entrar en el reino de Dios? ¿Alguien tiene idea? ¿Cuál es la mayor cualidad de un niño? ¿Cómo? ¿Inocencia? ¿Dijeron eso? Un niño es inocente. Un niño no juzga. Tú a un niño, ¿cuántos son papás aquí? Gracias. Usted puede en la mañana tratarlo mal y pasarse de revoluciones, ¿cierto? Y lo dejó llorando tal vez injustamente, se fue a trabajar y cuando vuelve a su casa, el niño lo recibe con un abrazo. ¿Sí o no? ¿Y cuántos de los casados aquí dicen: ojalá mi esposa me recibiera igual cuando yo hago eso? Un niño es inocente, un niño perdona, un niño no cuestiona. Un niño tiene la capacidad de olvidar, un niño tiene la capacidad de creer, aunque no ha visto. Yo recuerdo a mi hija cuando era chica, cuando era niña, ¿cierto? Una vez nos revisó los documentos con mi esposa y encontró nuestro carnet de identidad. Y nos mira, nos dice: papá, ¿qué? Ustedes son policías y son secretos, yo no sabía. Nosotros: ¿qué está hablando? ¿Por qué vamos a ser policías? Mira, aquí tienen su credencial, ustedes son policías. Y nosotros: sí, somos policías. Un niño tiene la capacidad de creer aunque no ha visto. ¿Por qué? Porque simplemente tú se lo dijiste, porque confía a ciegas en ti. Si tú llegas con un niño a la esquina de la calle y le dices: ok, ahora quiero que cruces hacia allá, el niño va a cruzar y no va a mirar hacia el lado. ¿Y cuántos de nosotros tenemos esa mentalidad? Porque con el correr de los tiempos hemos sido heridos.
Con el correr del tiempo hemos sido dañados, con el correr del tiempo nos damos cuenta que tenemos que pensar un poquito más las cosas antes de confiar. Y a veces, que no está mal, porque ¿a cuántas chiquillas ha llegado un malvado que le ha roto el corazón? Entonces cuando llega a otro al lado a conquistarlo, usted ya lo piensa 2 veces. Y dice, no, yo aprendí la última vez, así que ahora te voy a filtrar un poquito más, te voy a poner a prueba. Y está bien, pero ¿qué pasa cuando aplicamos eso a Dios? ¿Qué pasa cuando dejamos de confiar en Dios por eso? Y la pregunta es, ¿cuántos aquí hoy debiéramos querer ser como niños? Y el tema es que Dios, el diablo, como dicen por ahí, también sabe que los niños son importantes. De hecho, ha intentado constantemente matar a los niños. Históricamente han existido matanzas multitudinarias de niños. De hecho, te leo algunas. Por ejemplo, Faraón ordenó la matanza de todos los bebés recién nacidos para detener el crecimiento de Israel. ¿Se acuerda de eso? Imagínate miles de niños que fueron asesinados en una noche. Llegaban a tu casa, simplemente el soldado lo mataba y se iba. Otra, Herodes ordenó la matanza de todos los bebés menores de 2 años de edad, después de que los reyes sabios del Oriente vivieron buscando al bebé Jesús. Imagínate que hoy en día el presidente dijera, ¿sabes qué? Señores carabineros, van a salir y van a matar a todos los niños menores de 2 años. Todos los hombres menores de 2 años. Y usted dice, ¿cómo puede eso suceder? Bueno, sucedió. ¿Y es que a Satanás le importa matar a los niños? Claro que sí. Por aquí hay más asientos, por si acaso. De hecho, es más. En aquellos tiempos existía el dios Moloch o el dios Baal, a quien se le sacrificaban los niños, ¿ok? Y tú puedes decir, uno que otro niño se sacrificaba a ese dios. No, no es así. Cerca del 30% de los niños se piensa que era sacrificado al dios Moloch o el dios Baal. Y resulta que esta situación hoy día no ha cambiado. Te leo algunas estadísticas. 2.800.000 niños menores de 5 años cada año mueren debido a la desnutrición. Al año se realizan cerca de 40 millones de abortos, lo cual significa cerca del 30% de los embarazos en el total del planeta. Usted dice, ¿el aborto es algo que le pasa a algunos? No. El 30% de los embarazos en el planeta se interrumpen. 2 millones de niños murieron en guerras durante los últimos 20 años. Y la Biblia, cuando habla en el libro de Salmos, capítulo 127, verso 3, dice, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. ¿Qué está diciendo Dios con eso? Dios está diciendo que en tu familia tienes que aprender de tus hijos y tienes que cuidar de tus hijos. ¿Y qué significa eso? Dedicar tiempo, incomodarte. ¿Cuántos juegan pádel la semana? Les da vergüenza levantar la mano, ¿eh? ¿Cuántos juegan fútbol en la semana? ¿Y está bien? ¿Cuántos dedicaron harto tiempo a sus hijos en la semana? Bien. Porque así como yo dedico a mis hobbies, tengo que dedicar tiempo a mis hijos. Y que este Día del Niño sea el momento en el cual nosotros podamos decidir ser mejores padres, cuidar a nuestros hijos, porque para Dios son importantes, pero para Satanás también son importantes. Y también va a venir por ellos. Yo quiero pedir que te pongas de pie porque hoy vamos a orar por todos nuestros hijos. Y todos aquellos que tienen hijos en este salón,
Por favor, levanten sus manos en señal hacia Dios porque vamos a orar por sus hijos. Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día, te damos muchas gracias por todo lo que tú nos das hoy en esta celebración del Día del Niño, y hoy entregamos nuestros hijos hacia ti. Hoy entregamos nuestros hijos en tus manos, y no solo te lo entregamos a ti, sino que también nos comprometemos a criarlos en tus caminos. Nos comprometemos a dedicarles tiempo, nos comprometemos a darles amor, nos comprometemos a darles cariño, nos comprometemos a enseñarles de ti. Padre Celestial, bendice a todos los padres de familia que hoy están aquí. En el nombre de Jesús. Amén.